Voy a ir subiendo la presentación. ¿Me escucháis y veis la presentación? Sí, sí se ve. Vale. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a comenzar, más que comenzar, vamos a continuar con parte del sistema nervioso y vamos a ver un poquito los bloqueantes neuromusculares y para ello tenemos que enfocarnos en lo que es la placa neuromuscular. ¿Alguien sabe cómo funciona la placa neuromuscular? ¿Cuál es el principal neurotransmisor o qué es lo que, cuáles son sus componentes principales? A ver, ¿alguien me puede comentar? Primero, cuando hablo de placa neuromuscular, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué tipo de músculos? A ver, ese sistema nervioso, que alguien recuerde. ¿Cuántos tipos de músculos hay que conozcáis? Bueno, esto sí lo habréis tenido que ver, por lo menos en anatomía. El esquelético y el liso. Exactamente. Entonces, ¿qué diferencias hay, aparte de histológicas, que sí que hay muchas, qué diferencias más importantes son las que definen que sea un músculo liso o que sea un músculo esquelético? ¿Y dónde está cada uno de ellos? El músculo esquelético lo puedes mover a voluntad y el liso es por reflejos. El músculo Ajá. esquelético es el, Es el de pues las los... vísceras, por ejemplo. Entonces, el sistema nervioso somático es el sistema nervioso voluntario y la placa motora pues, es precisamente el punto donde se insertará esa motoneurona con ese músculo estriado para permitir que a voluntad de lo que el sistema nervioso central nos diga, pues nosotros podamos hacer una actividad u otra. De esto se trata el sistema nervioso somático. Bueno, ya lo habéis visto. Pues el principal neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Hasta ahora hemos estado hablando de ella, sobre todo a nivel del autónomo, en todo el tema principalmente relacionado con el aparato digestivo. Pero la acetilcolina, aparte de sus importantísimas funciones a nivel del autónomo, tiene muchas otras a nivel del sistema nervioso central. Es una de las responsables, y lo vimos un poquito con el tema del sistema nervioso central, de la memoria. Es también muy importante en todos los temas de neuronas sensoriales. Luego participa mucho en todo lo que es la fase REM del sueño, pero quizá uno de sus actividades estrellas pues la tiene aquí en el sistema nervioso somático a nivel de la placa
de la placa motora y de la contracción de los músculos. ¿Alguien puede resumirme de aquellos esquemas que hicisteis al principio de curso cuáles son los receptores de la acetilcolina? ¿Qué tipos de receptores tiene? A ver, seguro que lo sabéis. Alguien que se lance. ¿Qué tipos de receptores tenía? Por lo menos uno de ellos sí que hemos hablado, que estaba muy relacionado con todo el tema también de la secreción gástrica. Lo hemos visto también en el tema del óxido nítrico. ¿Nadie? ¿Nadie recuerda receptores de acetilcolina, los dos tipos que hay? Los muscarínicos y los nicotínicos. Exactamente. ¿Y cuál crees que sea el que existe en este punto, en el sistema nervioso somático? Los nicotínicos. Los nicotínicos, efectivamente, porque los muscarínicos van más enfocados a todo lo que es sistema nervioso autónomo. Bueno, estos nicotínicos también se encontraban en los ganglios, esos ganglios que estaban a mitad de caminito entre lo que era la secreción ya final del sistema nervioso autónomo, o que fuera adrenalina o de nuevo acetilcolina, según quisiéramos que fuera una actividad simpática o parasimpática, pero son un poquito diferentes, o sea, en estructura, a nivel bioquímico, pues son diferentes, pero en los ganglios también vamos a tener receptores nicotínicos. Bueno, pues a nivel del sistema nervioso, pues la acetilcolina nos va a trabajar en el parasimpático, sobre todo a nivel de músculo liso, corazón, glándulas, pues a través de ese sistema nervioso, ese sistema nervioso autónomo, que era un poquito pues el contrapunto a esa actividad que tenía el simpático, ¿no? Luego, por otro lado, va a trabajar mucho a nivel de glándulas sudoríparas, esto también tiene que ver con el autónomo, y va a trabajar en el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Por esto que os decía, porque desde el sistema nervioso central, la fibra preganglionar que sale, la que va llevando la información, siempre es una fibra que lleva acetilcolina. Y luego, en función de lo que el sistema nervioso central necesita, como os decía, pues ya a partir del ganglio empieza a difundirse en mayor cantidad o adrenalina o acetilcolina según necesidades. Y bueno, y como hemos visto, pues también funciona en el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático está sobre todo funcionando a través de los músculos estriados que tienen acción voluntaria. Ya sabéis que el sistema muscular pues, es el conjunto de esta suma de músculos estriados con los músculos lisos, que son los de acción involuntaria y que tienen que ver más con la vida vegetativa. De esta manera, el sistema nervioso somático lo que hace es coger la información y transmitir la información que detectan los sentidos. El sistema nervioso central genera esta información y da la señal para que se active el movimiento. En el caso de que se active el sistema nervioso simpático, pues hay una serie de conexiones, bueno, porque nada está individualizado. Y entonces nos puede decir huida, lucha, pues venga, a correr, a movernos, o nos pica algo y retiramos el brazo, ¿no? O nosotros mismos nos rascamos. Entonces, esto es lo que trabaja el sistema nervioso somático. Y recordar anatómicamente que este sistema nervioso carece de ese ganglio que interconecta, simplemente es una fibra nerviosa que hace conexión con una fibra muscular. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué características tiene esta sinapsis neuromuscular? Pues las células musculares lo que hacen es
como estamos comentando, recibir inervación de una sola motoneurona, a diferencia de lo que va ocurriendo en el sistema nervioso central, de que tienen múltiples conexiones sinápticas. En el sistema nervioso central hay muchas conexiones a la vez. En el caso de la sinapsis neuromuscular, todas las sinapsis que vamos a ver van a ser de tipo excitatorio. Acordaros que en el sistema nervioso central decíamos que teníamos inhibiciones y activaciones constantemente, y la que predominaba era la que marcaba un poco la pauta de lo que ahí iba a acontecer, ¿no? Y otra característica que tiene es que el potencial de acción que genera se debe siempre de sumar, y eso indica la potencia que nos va a dar todo lo que es la función de la placa neuromuscular. No es que sean inhibiciones y activaciones, sino simplemente potenciales de excitación se van sumando hasta que llega a un umbral en el cual ya se puede producir un potencial de acción a nivel de la fibra muscular. Bueno, más o menos esto es un recuerdo fisiológico. ¿Cómo va a funcionar lo que es la placa motora en sí? O sea, esa unión que va a haber entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Pues ya hemos visto que necesitamos ese impulso nervioso y, como siempre, vamos a necesitar al calcio. El calcio siempre nos está abriendo caminos. Este calcio lo que hace y lo que permite es que las membranas se fusionen, esas membranas de las vesiculitas que contienen el neurotransmisor, se fusionen con la membrana, como si dijéramos, postsináptica de la fibra, y entonces la acetilcolina ya se puede liberar gracias a la actividad del calcio, que no deja de hacer otra función que una extrusión a través de la actina. Os buscaré un vídeo, todo esto es fisiología, es por hacer un recuerdo así muy general, pero os voy a intentar buscar un vídeo para que podáis recordar la parte fisiológica mucho mejor. Yo lo estoy diciendo simplemente a nivel muy esquemático y a grosso modo. Entonces, una vez que ya tenemos la unión de la acetilcolina al receptor, cuando ya se han extrusionado esas vesículas que lo contienen, la membrana que necesita, pues lo que estamos diciendo siempre, despolarizarse. Cuando algo se despolariza es que empieza a funcionar, y entonces ya se empieza a generar el potencial de acción en la fibra muscular. ¿Cómo paramos la actividad de la contracción? Pues ¿con qué? Con los que inhiben la degradación de la acetilcolina, que son la acetilcolinesterasa, la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, en ese punto ya deja de haber actividad, o sea, deja de actuar la acetilcolina como tal, porque empieza a degradarse. Ya perdemos un poco lo que es el umbral de excitación, la célula se reposa y en espera de que nos llegue otro potencial estimulante. Un poco siempre a nivel de sistema nervioso viene a ocurrir todo esto. Solo tenemos que recordar un poco la síntesis de la acetilcolina. La acetilcolina, acordaros que no era otra, o sea, se formaba por la unión de la acetil-CoA con la colina a través de una transferasa. Entonces, sintetizamos con la acetilcolina transferasa y degradamos con una enzima que es una colinesterasa. Por tanto, la placa motora, que va a ser ese punto donde nos llega el mensaje químico, lo recibe el músculo, lo transforma en un mensaje que va a ser una actividad mecánica. Aquí hay también un fenómeno como de transducción, ¿no? Acordaros que es 1 a 1 en este caso, es lo que decíamos, es algo muy particular a nivel de transmisión nerviosa, porque no, esto es casi único en el sistema nervioso somático. Es una motoneurona que contacta con una fibra muscular. Eso sí, luego los botones sinápticos finales de la motoneurona pueden ser varios y contactar con varias fibritas, pero en realidad la motoneurona es una. Estos potenciales de acción que se crean son de muy alta velocidad.
y se genera todo pues casi en milisegundos, ¿no? Recordar que la unión neuromuscular es lo que denominamos sinapsis química, pero no es un punto físico, es un espacio, es el espacio donde va a caernos ese neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿eh? Eso también lo tenéis que recordar de fisiología. Entonces, en definitiva, lo importante, lo que ocurre es que llega un potencial de acción a ese botón terminal del axón, entonces la motoneurona induce por actividad química, por actividad eléctrica, que se pueda liberar calcio, es decir, hay una entrada de calcio por una bomba sodio-calcio. Este calcio permite digamos que las vesículas que contienen la acetilcolina se activen, digamos que se estrujan y entonces este estrujamiento hace que la acetilcolina pueda liberarse. Pero previamente a ello hemos necesitado que la vesícula se una a la membrana presináptica para que deje caer el neurotransmisor. Y esto tiene también un sistema complejo que vamos a ver un poquito después porque necesita de una serie de proteínas que nos ayudan un poco a la liberación del contenido de la vesícula. Y en este punto donde existe esta fusión de las membranas de la vesícula es donde va a trabajar la toxina botulínica, junto a otras sustancias que vamos a ir viendo, de las que pueden manipular un poco la función de esta neurotransmisión de la acetilcolina. Y la toxina botulínica ya sabéis que en medicina se usa bastante, no solamente en estética, sino por ejemplo para corregir el estrabismo o en una enfermedad que vamos a ver más tarde que es la miastenia gravis. Entonces, finalmente podemos decir que la membrana de la fibra muscular que da a la fosa sináptica es la que tiene esos pliegues donde se van a situar los receptores nicotínicos. Una vez que ya la acetilcolina la tenemos liberada, pues se unen esos receptores nicotínicos y ya podemos empezar a tener el potencial de acción excitatorio a nivel de la fibra muscular. Precisamente es a este nivel donde vamos a trabajar con los bloqueantes neuromusculares, que los vamos a ver al final de la clase. Vamos a tener dos tipos de bloqueantes neuromusculares. Unos van a ser los no despolarizantes y otros van a ser despolarizantes. Unos van a actuar como si fueran antagonistas competitivos y los otros van a actuar como si fueran agonistas, pero unos agonistas que van a actuar durante tanto tiempo que al final lo que ocurre es que el receptor se desensibiliza, tarda mucho en recuperar otra vez la posibilidad de volver a despolarizarse. Y en consecuencia, estos bloqueantes neuromusculares que nos van a dar una parálisis, pero una parálisis de tipo flácido. Ya sabéis que las parálisis pueden ser como o bien una especie de contracción o una especie de relajación permanente. El Botox lo que hace es relajar permanentemente, por eso cuando nos lo inyectan la arruga desaparece, ¿no? Porque una arruga no deja de ser como una especie de contracción que hay a nivel del músculo, por gestos que hayamos hecho muchas veces o lo que sea. Entonces lo que hacemos es relajarlo. ¿Problema que tenemos? Pues sí, lo relajamos, pero lo relajamos permanentemente. Entonces por eso mucha gente con el Botox lo que pierde es expresión, porque ya no puede... Cuando te has puesto mucho, pues ya no vas a poder mover la cara demasiado bien. Vas a quedar estupenda en una fotografía, pero a nivel de vida cotidiana, pues sí estás un poco inexpresivo. Bueno, hablando del receptor nicotínico, hay que recordar que es un receptor ionotrópico. Estos receptores ionotrópicos son como, os comentaba, una especie de alcachofitas con un canal en el centro, parecidos al GABA, lo que pasa es que las unidades que van teniendo pues son diferentes. Entonces vamos a tener como siempre la zona donde se unen los receptores y la zona canal.
En este caso, el receptor nicotínico está formado por 5 subunidades, 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Y la acetilcolina se va a unir a las dos subunidades, a las dos unidades alfa. Este receptor, digamos que atraviesa la membrana como 4 veces y crea 20 alfa hélices que son transmembranales. Las subunidades que presentan aminoácidos con carga más negativa son canales selectivos, por tanto, a los iones como sodio, potasio o calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se une la acetilcolina, que ya sabemos que se tiene que unir a las dos subunidades alfa, para el poro lo que hace es abrirse y aumenta la permeabilidad a los cationes. Y al final lo que vamos a ver son unas sinapsis rápidas que, como os decía, pues tardan en darse hasta milisegundos. Esto es lo mismo que os he comentado, es un poco la estructura interna que vais a ver. No me meto mucho más en estas historias porque esto también es bioquímica y solo para que fijemos un poquito y recordemos cómo está constituido este receptor. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es que vamos a tener receptores nicotínicos no solamente en la unión neuromuscular, sino también en los ganglios autonómicos, esos que estaban a mitad de camino con el órgano efector. También va a haber en el sistema nervioso central y en la médula adrenal. Y la diferencia va a ser en las subunidades que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que en el músculo hay 2 subunidades alfa, la beta, la gamma y luego ya la delta. Pero a nivel neuronal, pues por ejemplo, vamos a tener 2 subunidades alfa, pero que son de subtipo 4, son diferentes y por ejemplo ya no tenemos esa subunidad gamma. Y así van siendo un poco las variaciones que van a presentar estos receptores. Esto a nivel informativo. Bueno. Para nosotros lo importante es el receptor nicotínico anexo a lo que es el músculo de la fibra estriada. Es un receptor postsináptico, es un receptor excitatorio a nivel de respuesta de membrana, cuyo mecanismo va a través sobre todo de los iones sodio y potasio. Su mayor permeabilidad es al sodio y al potasio. Los agonistas, pues todos aquellos que sean parecidos a la acetilcolina, ¿no? Por ejemplo, el succemetonio, etcétera, etcétera, que va a ser uno de los bloqueantes que, bueno, prácticamente junto con el decametonio, de los que se van a usar a nivel del mecanismo de bloqueo despolarizante. Y como antagonistas, pues tenemos los famosos derivados del curare. Por ejemplo, la de tubocurarina y luego muchas toxinas van a actuar así, el pancuronio, por ejemplo. Pero sobre todo recordar que es un receptor ionotrópico afín al sodio y al potasio, postsináptico y de tipo excitador. Esto os lo acabo de comentar. Esto os lo he dicho, digo, los canales, y esto, bueno, casi lo podéis deducir vosotros. Los canales iónicos que son receptores a la acetilcolina se abren, claro, y entra sodio y como siempre pues hay una actividad de salida también de potasio un poquito para compensar. Esto hace que se cree esa despolarización y el potencial de placa motora, lo que estamos comentando siempre. Este potencial de membrana es un potencial que va muy graduado según la magnitud que tengamos de acetilcolina. A más acetilcolina, pues más actividad vamos a tener de este tipo. Como la acetilcolina se pega y se despega después de hacer su función, pues ¿cómo vamos a hacer que ya bloqueemos? Acordaros, pues a través de la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cómo vamos a poder manipular? Pues muchas veces si queremos revertir efectos, lo que hacemos es bloquear la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina funcione más. Esto nos va a venir bien para
para revertir pues todo el bloqueo neuromuscular que podamos estar ejerciendo. Ya sabéis, en farmacología pues siempre vamos a ver, si queremos actividad, vamos a buscar pues esos puntos que nos puedan ayudar a la liberación, a inhibir el metabolismo, o si no queremos que haya tanta cantidad, pues irnos a la síntesis, un poco a la liberación, etcétera. Acordaros que los principales inhibidores de la acetilcolinesterasa eran sustancias como los carbamatos y los organofosforados, y a nivel farmacológico lo que se utiliza mucho es el hidrofonio, la neostigmina y la piridostigmina. Bueno, también es verdad que el organismo siempre quiere, como digamos, ahorrar y no desgastar muchas de las cosas que ya ha estado creando. Entonces, aparte de esta función que tenemos de degradar la acetilcolina, también lo que podemos es reencapsularla en vesículas y hay un proceso de recaptación. De esta manera, de nuevo, esas vesiculitas vuelven a la parte presináptica y se quedan ahí almacenadas hasta que las volvamos a utilizar. Y todo este tipo de procesos metabólicos y de recaptación y demás son imprescindibles, porque sin la acetilcolina continuara produciendo su actividad, pues el músculo seguiría contrayéndose, al final se desgasta y lo que os comentaba, aparece una especie de fatiga y aparece incluso esa desensibilización y esa parálisis de tipo flácido que da lugar precisamente a lo que vamos a ver, a estos bloqueantes neuromusculares, ¿no? ¿Qué sustancias vamos a ver que nos pueden afectar? Pues el veneno de la viuda negra, con una liberación masiva de acetilcolina, la toxina botulínica, que lo que hace es un poco lo contrario, impide la liberación, el curare, que ya va un poquito a nivel de actividad del receptor. Entonces vamos viendo cómo farmacológicamente, por ejemplo, a través de agonistas y dietas ricas en colina, pues podemos estimular la producción de este neurotransmisor. Bueno, ya hemos comentado, acordaros, el veneno de la viuda negra, pues lo que hace es liberar muchísimo la acetilcolina a nivel sobre todo de lo que son las vesículas, ¿no? Hay agonistas de los receptores colinérgicos, hay agonistas, hay antagonistas, que son los que a nosotros nos van a ocupar, todos prácticamente derivados del curare. Hay muchos amonios cuaternarios que afectan así y dentro también de otra actividad que vamos a tener para que aumente la acetilcolina, pues es eso, bloquear la enzima que la degrada, la acetilcolinesterasa. Acordaros que los tres más importantes, los vuelvo a repetir, son el hidrofonio, la neostigmina y la piridostigmina. La toxina botulínica os la he metido aquí un poquito pues, por la función médica que tiene y bueno, fijar la idea de que inhibe la liberación, sobre todo. En esta liberación es muy importante digamos que unas proteínas que constituyen lo que se denomina el SNAR, que son la sinactobrevina, la sintaxina y el SNAP25, que lo que permiten es el anclaje de la vesícula a la membrana para que se fusione y suelte el neurotransmisor. Lo que hace la toxina botulínica es precisamente en este grupo de proteínas, en el SNAR, lo degrada. Entonces la fusión ya no se puede dar y entonces la acetilcolina ya no se puede liberar. Ese sería el mecanismo de acción de la toxina botulínica, aunque esto se complica porque tiene dos cadenas.
La cadena B, que es la más pesada, es la que se une en un principio a través de su porción carboxiterminal a unos receptores que tiene la membrana que son de tipo siálico y también a ciertas glucoproteínas. Entonces, esto lo que hace es dar una estimulación para la endocitosis de lo que va a ser la toxina. Por otro lado, cuando la porción N-terminal de la cadena pesada se activa porque hay una acidificación, ya la cadena ligera se puede activar. Y entonces esa cadena ligera que tiene una actividad endopeptidasa lo que hace es precisamente degradar ese grupo de proteínas SNAP, de tal manera que no se libera la acetilcolina y se produce la parálisis flácida del botulismo. Así, contado muy esquemáticamente, es el mecanismo de acción de cómo trabaja la toxina botulínica. Entonces, se produce la parálisis flácida, digamos que esa relajación de la contracción que había, y esto lo vamos a utilizar principalmente en 5 tipos de problemas, ¿no? En distonías cervicales, para que no haya tanta contracción, cuando hay blefaroespasmo, es decir, cuando el párpado no se nos cae y demás, bueno, lo podemos pinchar y de tal manera que lo podemos subir un poquito y nos queda, la verdad, que sin tanta movilidad, pero por lo menos un poquito más, con más tensión, ¿no? Y en el estrabismo también se utiliza, y en los temas de hiperhidrosis para que no haya tanta secreción de sudor, porque lo que hacemos es, digamos que inhibir la contracción de las glándulas que lo producen. Y bueno, en el Botox, como os comentaba. Por tanto, las dianas farmacológicas principales de este neurotransmisor van a ser la liberación presináptica, la degradación a través de manipulación de la acetilcolinesterasa y el propio receptor nicotínico. Uy, vaya, se me ha ido. Bueno. ¿Qué fármacos van a facilitar la neurotransmisión? Todos aquellos que aumenten la liberación. ¿A través de qué? Pues sobre todo intentando que se repolarice de una manera un poco más tardía todo el tema de la activación de la placa neuromuscular. Bueno, lo que hacemos es sobre todo generar el bloqueo del potasio y por otro lado intentamos aumentar lo que es toda la actividad del calcio. Entonces, básicamente para aumentar la liberación, intentar retrasar la repolarización e intentar aumentar la actividad del calcio. Y esto lo producen muchos bloqueantes del potasio. Ya sabéis que el potasio tiene mucho que ver con la repolarización y más que con la repolarización, bueno, sí, con la repolarización porque hiperpolariza y entonces, pues digamos que ahí va creando distancias. Bueno, pues las sustancias que más van a tener actividad a este nivel de aumento de liberación, pues son las aminopiriminas. Y a nivel de la inhibición del metabolismo, pues vamos a tener los anticolinestérasicos. En cuanto a los que nos van a producir inhibición de la transmisión, pues van a ser sustancias que interfieren en la síntesis, como el hemicolinio, que lo que hace es actuar en el cotransportador de la colina, inhibir la liberación de acetilcolina pues, con sustancias como la toxina botulínica, el magnesio es otro inhibidor de la liberación, algunos antibióticos también inhiben la liberación, desacoplando la excitación-contracción. Esta es una sustancia que se usa bastante, es el dantroleno, y lo que hace es actuar sobre el calcio, sobre la almacén del calcio. Bueno, siempre asociar calcio a actividad y a extrusión de todas estas vesículas. Y luego vamos a tener la interferencia en la
propia acción posináptica a nivel ya de los receptores, y aquí vamos a tener todos esos bloqueantes neuromusculares que vamos a ver un poquito más tarde. En cuanto al estudio, si lo enfocamos a agentes presinápticos, pues vamos a tener los inhibidores de la síntesis, ya sabéis, sobre todo el micolinio, que no permite la captación de colina, inhibidores del almacén, aquí podemos meter otra sustancia muy general que sirve para muchos muchos neurotransmisores como el besamicol, y inhibidores de la liberación, pues vamos a tener, recordar, aminoglucósidos, magnesios y luego muchas toxinas como la botulínica y la bungarotoxina que la produce una rana. A nivel de agentes posinápticos, pues los bloqueantes que os decía de tipo no despolarizante, que van a ser todos los derivados de la tubocurarina, muchos son amonios cuaternarios, agonistas de despolarizantes, digo agonistas, en realidad es que funcionan así. Lo que pasa es que al final producen un bloqueo. Y el prototipo va a ser la succinilcolina, que es lo mismo, o susametonio, se llama igual, y el decametonio, que tiene un poquito más de tiempo de duración. Y luego hay un desacoplamiento de la excitación de la contracción muscular porque se inhibe la liberación del calcio con una sustancia que es el dandroleno, que muchas veces se estudia en bloqueantes neuromusculares o en relajantes musculares, pero más bien de tipo central, aunque su actividad la tiene más en el punto del músculo esquelético, claro. En cuanto a los anticolinesterásicos, ya decíamos que en toxicología se veían pues, organofosforados y carbamatos como los más importantes. En farmacología vamos a estudiar sustancias que tienen un poquito menos de intensidad en la acción. Vamos a usar mucho el hidrofonio y de acción intermedia como la neostigmina, piridostigmina y fisiostigmina. Esto es bueno porque nos van a ayudar un poquito a controlar pues todos estos temas de alivio de los bloqueantes neuromusculares. Nosotros lo aplicamos, por ejemplo, para una intubación, pero nos interesa que nos dure poco. Entonces, muchas veces los anticolinesterásicos inyectados después pues nos ayudan a que todo esto regenere de una manera más rápida y más efectiva. De hecho, la neostigmina es específica para la reversión de los antagonistas competitivos. Se actúa muy rapidito en el primer minuto y dura como unos 30 minutos. Ahora, como lo que nos hace subir la acetilcolina en general, ¿qué pasa? Que bueno, la acetilcolina tenía otros receptores, acordaros, los muscarínicos. Entonces vamos a estar viendo las actividades de estos receptores muscarínicos, ese aumento de secreciones, la bradicardia y sobre todo si estamos utilizando bloqueantes neuromusculares en temas de operaciones cortas, pues esas bradicardias o esa respiración más enlentecida no nos interesa. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es administrar pues, antagonistas de estos receptores junto con la neostigmina. Por otro lado, el hidrofonio es muy útil para diagnosticar esta enfermedad, la miastenia gravis. Ahora la vamos a ver. El hidrofonio, la característica que tiene es que su acción es muy corta, por eso para una diagnosis es maravilloso. Para revertir los relajantes musculares ya no tanto. Nos interesan más sustancias que tengan un poquito más de tiempo de actividad. Por ejemplo, la piridostigmina es una de las formas también para revertir el bloqueo neuromuscular y va a ser el tratamiento principal para la miastenia gravis e intoxicaciones por escopolamina, que ya sabéis que era un anticolinérgico. Y bueno, ¿qué es la miastenia gravis? Pues la miastenia gravis es una enfermedad crónica autoinmune donde hay una disfunción a nivel de la unión neuromuscular. ¿Y a qué se debe esta disfunción de
de la unión? Pues a que una serie de anticuerpos que nosotros vamos a generar se localizan en el punto donde existen los receptores de acetilcolina, con lo cual la acetilcolina ya no puede trabajar. ¿Qué ocurre? Que hay una debilidad y una fatiga general de los músculos esqueléticos en todos ellos, pero sobre todo nosotros vamos a ver más actividad a nivel de los ojos, la garganta y el cuello. Y esta es una de las expresiones típicas que podemos ver en una miastenia gravis, en esta fotografía, o bien esta otra. Como os digo, si nosotros aplicamos hidrofonio, al poquito tiempo, esta miastenia gravis, digamos que se contrarresta y la persona con este hidrofonio pues adquiere esta posición. Entonces ya vemos que está respondiendo a ese anticolinesterásico y nos podemos hacer idea de que esta persona padece esta enfermedad. El tratamiento de la miastenia gravis, por tanto, va a ser sobre todo con piridostigmina. Recordar que con los anticolinesteresicos, aparte de los efectos nicotínicos, que son los que nos interesan en este tema, vamos a tener siempre efectos muscarínicos. Cuando hacemos tratamientos con anticolinesteresicos, estos efectos muscarínicos hay que controlarlos. Entonces, para antagonizar, lo que vamos a aplicar son antagonistas del tipo de la atropina. La atropina se utiliza muchísimo en medicina, incluso antes de las operaciones, porque además nos inhibe secreciones y entonces cuando vamos a operar nos interesa sobre todo que el campo esté bastante tranquilo de otros fluidos y bueno, sobre todo en operaciones de aparato digestivo la atropina es fundamental. ¿Cuándo no va a estar, digamos, bien aplicar anticolinesteresicos? Pues en pacientes que tengan un tono vagal. Acordaros que el vago es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático. Cuando el tono vagal está aumentado y esto ocurre en los ancianos, en los niños y en los deportistas. Se va desarrollando esta capacidad de aumentar la actividad parasimpática. Y siempre van a estar contraindicados en procesos asmáticos, en enfermedades obstructivas crónicas y trastornos de la conducción cardíaca, porque ya sabemos que la acetilcolina lo que hace es sobre todo disminuir estas actividades y en personas que tienen patologías relacionadas con la respiración o con el corazón, pues es que no nos interesa potenciarlo. O sea, por eso hay que restringir muchísimo los anticolinesteresicos. Bueno, esto es lo que es un resumen, pero ya lo hemos ido viendo. Y por fin llegamos a la parte farmacológica que queríamos visualizar hoy. Todo lo anterior ha sido un poquito llevar en la cabeza los conceptos generales fisiológicos y un poco las ramas farmacológicas que también podemos encontrar con la actividad en este punto de la acetilcolina. Relajantes musculares hay muchos. Por ejemplo, un diazepam puede ser un relajante muscular. De hecho, muchos anestésicos que trabajan por inhalación, como el éter, el cloroformo, el alotano, pues también van a ser relajantes musculares. Estos trabajan un poquito porque son muy lipofílicos y esa lipofilia altera un poco la permeabilidad de las membranas y esto hace que creemos una relajación. Luego podemos actuar a nivel de bloqueo regional. Esto va a ser más bien por actividad a nivel de canales de sodio, así muy específicamente. Pero podemos trabajar en placa neuromuscular también. Entonces, cuando hay esguinces, cuando hay contracturas musculares, pues nos interesa que esta placa esté relajadita. Entonces, ahí es donde entran estos bloqueadores de la unión. Todo surgió un poco de la visión de cómo trabajaba el curare y los primeros estudios empezaron en el 1940 y bueno, a partir de ahí pues han ido desarrollando nuevos fármacos, como siempre. Tener en cuenta que un relajante muscular te relaja el músculo,
pero no te va a producir analgesia. El dolor te lo quita regular, entonces suelen ir combinados con otros antiálgidos y desde luego no te van a producir ni anestesia ni la amnesia que te produce una anestesia. El concepto un poquito de relajante es que es un antiespasmódico, o sea, algo que disminuye el tono de la musculatura y que relaja, pues eso, el sistema muscular esquelético y el dolor disminuye porque la presión que hay ante el nervio pues disminuye, pero no porque estemos actuando a nivel de las vías del dolor, sino porque ese nervio ya no está tan presionado y no activa tanto ni se activan esas vías del dolor. Es un mecanismo un poquito indirecto, ¿no? Y sobre todo lo vamos a usar en esguinces, en contracturas, en espasmos o en alguna lesión que tenga que ver con este tipo de convulsiones. Relajantes musculares vamos a tener de acción central y de acción periférica. Hoy nosotros nos vamos a centrar perdón, en los de acción periférica. Estos que os he ido comentando de tipo despolarizante y no despolarizante, que ahora vamos a ver lo que es. A nivel de acción central hay muchos. Vamos a tener, por ejemplo, el metoprolol, que trabaja a nivel de médula espinal y sobre todo lo que hace es reducir excitabilidad. La tiazinidina también trabaja en médula espinal y lo que hace es reducir la liberación de aminoácidos excitatorios. Os voy a dar algunos para que os suenen, ¿eh? No es como os digo, el objetivo de esta clase. Tenemos la ciclobenzaprina, que reduce mucho el dolor, pero es bastante peor que el dantroleno, porque no nos ayuda a los espasmos musculares debido a lo que son más bien lesiones ya de tipo cerebral o de tipo espinal, mientras que el dantroleno, como vamos a ver después, sí. La clorzoxazona lo que hace es inhibir los arcos reflejos que activan el tono muscular y entonces de esta manera nos alivia el dolor. El baclofeno, que ya lo vimos, era un compuesto derivado del GABA y lo que hace es sobre todo bloquear sustancias excitatorias del tipo del glutámico. Y entonces ya no hay tanta excitación y ya no el dolor, pues digamos que también puede remitir. Y el dantronelo, que se utiliza bastante, ese va más enfocado al tema del calcio. Hace que se libere menos, como el calcio se libera menos, pues hay menos capacidades de excitación a nivel de contracción. Y entonces todo esto puede llegar a relajar. Y ahora sí que nos metemos con nuestros relajantes musculares de acción periférica. Parece complicado, pero si lo racionalizamos un poco, yo creo que podemos llegar a controlar la forma del mecanismo de acción que tienen cada uno de ellos. Como comentábamos, todos surgieron un poco del estudio del curare, actúan sobre la unión específicamente neuromuscular y lo que hace es bloquear la conversión de ese estímulo químico en la conversión a una fuerza mecánica dentro de lo que veíamos de la placa que podemos decir también mioneural, ¿no? Entonces al final que nos dan parálisis y relajación. Esto lo que interesa es que sea reversible y así lo hemos buscado. Por eso se van a utilizar más unos que otros. Acordaros que están actuando sobre todo a nivel del receptor nicotínico, que lo que van a hacer es, en definitiva, bloquearlo. Hay dos tipos. Este bloqueo de la placa pues, motora se va a llevar a cabo por dos mecanismos. Un bloqueo que podemos llamar no despolarizante, donde el prototipo es la tubocurarina, derivada directa del curare, y el mecanismo de acción decimos que es no despolarizante porque ellos actúan como si fueran antagonistas competitivos. Hay un problema. Cuando se bloquea más del 75%,
el bloqueo empieza a ser muy intenso y entonces ya estas sustancias pueden penetrar en el canal y es más difícil como volver al estado inicial. Los otros, digamos, bloqueantes neuromusculares importantes son los que actúan a nivel de despolarización. Es decir, lo que hacen es crear primero un bloqueo que vamos a llamar de fase 1, este bloqueo de fase 1 que nos produce una acción que es depolarizante. ¿Esto qué quiere decir? Que la célula se activa, o sea, que la fibra se activa. Vamos a ver un primer momento de fasciculaciones, pero luego pasa a un bloqueo de fase 2 porque tanta actividad en el receptor lo que hace es crear una desensibilización. Entonces la despolarización va disminuyendo y lo que ocurre es que con tanta actividad del receptor y esa desensibilización que produce, volver al proceso de depolarización se complica y de ahí que se ejerza ese bloqueo neuromuscular. Por tanto, aunque veamos al final en los dos parálisis flácida, el mecanismo de acción es totalmente diferente. En los fármacos no despolarizantes, que antes se llamaban paquicurares, trabajan como si fueran antagonistas. Mientras que los fármacos despolarizantes, que se llamaban antiguamente lectocurares, trabajan como si fueran agonistas persistentes, con lo cual se crea la famosa fatiga del músculo. ¿Vale? ¿Qué fármacos vamos a tener en un grupo y en otro? Pues sobre todo, como os decía, acordaros del prototipo. En los no despolarizantes tenemos o paquicurares, que podéis verlos en algún libro de esta manera escrito. Ya hoy este término no se maneja. Pues vamos a tener a la tubocurarina como prototipo, pero luego hay otros muchos como el atracurio, el cisatracurio, el dosacurio, el mibacurio, que tiene una acción muy cortita, este se utiliza, la galamina, el rocuronio, que tiene una acción intermedia y también se utiliza bastante. Los de acción despolarizante son los que menos se utilizan, han caído más en desuso. Y el prototipo es la succinilcolina, que también se llama suxametonio. En estos también podemos meter al decametonio, que lo que tiene es un poquito más de duración que la succinilcolina. Y luego también vamos a encontrar otras sustancias como el carbacol o el hexametonio, que trabajan de esta manera. Y estos ayudaron mucho a los estudios. En farmacología no se utilizan tanto. Bueno, esto es lo que os he ido comentando. Para ampliar un poquito el conocimiento de los fármacos, a nivel de los no despolarizantes, vamos a encontrar dos subgrupos. Unos que son bencil-isoquinolinas, que son todos los derivados de la tubocurarina, por ejemplo, el atracurio, alcuronio, mibacurio, doxacurio. Todos estos tienen las características de liberar histamina y no van a presentar efectos vagolíticos. Los del grupo de los aminoesteroides son más lipofílicos, no liberan histamina y van a tener, como por ejemplo el pancuronio, efecto vagolítico. Dentro de este grupo, pues aparte del pancuronio, nos encontramos con el rocuronio, el rapacuronio, el pipecuronio, etcétera. Lo que sí, a nivel general, tenéis que recordar es que los bloqueantes neuromusculares sobre todo son amonios cuaternarios. La carga positiva que presentan es lo que le da la afinidad a esos receptores de acetilcolina y ninguno de ellos va a poder ser metabolizado por la acetilcolinesterasa. Esa característica es común a todos. Aquí vemos una clasificación de los bloqueantes no despolarizantes según su acción.
según queramos que sean más o menos largos. Ya os digo que el mibacuronio es el de acción más corta, dura como 20 minutos. Esto nos va muy bien, pues, por ejemplo, para una intubación, ya os decía. Los de acción intermedia, sobre todo se utiliza el rocuronio, luego hay otras sustancias, bueno, es de características esteroideas. El no tener actividad histamínica pues nos viene muy bien, por eso es uno de los que más se usan. A nivel de bencilisopinólicos, pues sobre todo el atracurio vamos a tener como ejemplo, pero el rocuronio y el mibacurio son de los, insisto, de los que más vamos a utilizar. Y luego de acción prolongada, pues tenemos estos que duran más de 50 minutos, como el pancuronio o la tubocurarina. En la reversión de todos estos bloqueantes, pues puede ser espontánea por redistribución, metabolismo, o la podemos acelerar, como decíamos, con inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque si creamos más acetilcolina, pues más acetilcolina se unirá a los receptores y habrá menos posibilidad de que se una un bloqueante. Eso es lógico. Pero hoy se hace, bueno, y esto es de hace poquito, se ha sacado un nuevo fármaco que es el Sugamadex. Es una gamma-ciclodestrina modificada y es un antagonista selectivo con efectos rápidos. En 3 minutos o así ya podemos ver la reversión de los bloqueos neuromusculares más profundos. ¿Cómo trabaja? Pues este trabaja de una manera diferente, porque lo que hace es encapsular al bloqueante y de esta manera el bloqueante ya no se puede unir al receptor. Además, lo bueno que tiene es que se elimina bien a nivel urinario. De los anticolinesterásicos no voy a comentar nada porque ya los hemos visto, solo recordar que vamos a usar sobre todo neostigmina, piridiostigmina y hedrofonio. Interacciones que vamos a tener de estos fármacos. Pues vamos a tener interacciones con muchos antibióticos. Quizá las penicilinas, las cefalosporinas y el cloranfenicol son de los que podemos dar más tranquilamente con estos bloqueantes. Streptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, clindamicina, polimixina y tetraciclinas nos potencian el bloqueo neuromuscular. Los aminoglucósidos nos van a reducir la liberación de acetilcolina porque compiten con el calcio. Y las tetraciclinas hacen lo mismo, lo único es que en vez de la liberación lo que hacen es quelar el calcio y entonces ya no está disponible. Por otro lado, la lincomicina y la clindamicina lo que nos hacen es bloquear los canales que están abiertos. Entonces, los antibióticos en general hay que tener cuidado con ellos porque tienen muchas interacciones con los bloqueantes neuromusculares. Por otro lado, vamos a tener anestésicos locales y antiarrítmicos que van a potenciar el bloqueo. ¿Por qué? Porque reducen la liberación de la acetilcolina, porque estabilizan la membrana o porque reducen la duración del tiempo que está abierto el canal. Por otro lado, los bloqueantes de los canales de calcio, en general todos potencian la acción. Y por último, tenemos a los diuréticos, entre los más importantes. Pues vamos a ver que la furosemida a dosis bajas lo que hace es incrementar la potencia, pero a dosis altas antagonizan la liberación de acetilcolina. Y los tiacidas y el ácido etacrínico lo que hacen también es en general potenciar. Hay muchas otras drogas o fármacos que nos pueden alterar, pero estas que os he comentado son las principales. Y cuanto a drogas antagonistas, pues recordar que los corticoides o los agentes de tipo simpático-mimético van a ser contra la efectividad de los bloqueantes neuromusculares. Algunas sustancias relacionadas con temas de neurotransmisión en el sistema nervioso central, como las carbamazepinas y las fenitoínas, pues también. Y por último vamos a ver los usos principales de este tipo de bloqueantes. Pues sobre todo
Estados espásticos, es decir, que estemos como con contracturas, también los usamos para corregir luxaciones y fracturas, para ayudar a todo lo que es intubaciones, laringoscopias, broncoscopias, esofagoscopias, y en la anestesia quirúrgica para ayudar un poquito, sobre todo a las cirugías, ¿no? A que esté todo el campo un poquito más tranquilo. En cuanto a la tubocuralina, tracurio y dosacurio, pues que son de los más utilizados, pues todos estos tienen en general una distribución inicial rápida, una lenta eliminación. La duración del bloqueo tiene mucha correlación con la vida media y esto tiene que ver con la forma de eliminarse. Los que se eliminan por riñón, pues la acción la tienen superior a 1 hora, y en cambio los que se van a eliminar por metabolismo hepático biliar, pues tienen una actividad un poquito más intermedia. Y así llegamos al estudio de los dos principales. Colina y decametonio. Ya os digo que se tiende en el tratamiento clínico a usar más los de tipo no despolarizante para no crear esta historia de fasciculaciones y demás. Bueno, la succinilcolina de todas formas es un relajante muscular que tiene muy poquito tiempo de latencia y es ideal para las intubaciones y estos procedimientos quirúrgicos de tipo corto. Su duración de acción es aproximadamente de 6 minutos cuando administramos 1 miligramo por kilo. Según si administramos más, pues posiblemente la duración sea mayor. ¿Cómo funciona? Pues ya lo hemos dicho, imita la acción de la acetilcolina. Entonces lo que hace esta sustancia es prolongar un poco la despolarización y producir el bloqueo neuromuscular por una cuestión de desensibilización. Además, también se ha visto que lo que hace es que la apertura de canal es menos frecuente. Entonces, estas dos cosas pues suman y ayudan a este tipo de relajación. No está bien que lo administremos ante traumas medulares, en estados de hipercalemia, en traumas musculares severos, en insuficiencia renal o en quemaduras. La ventaja que tiene, sobre todo, es el tiempo de duración, que es bastante cortito y eso interesa. Y los mayores efectos adversos los vamos a ver con temas de arritmias, sobre todo relacionadas con la hipercalemia que producen, mialgias e incluso temas de hipertermia maligna. Y bueno, y el decametonio, pues acordaros eso, que es un agonista de los receptores colinérgicos. Y esto es un poquito el resumen de todo lo que es la placa neuromuscular. No sé si os haya quedado claro los mecanismos, que es lo más importante, los mecanismos de acción de cada uno de estas sustancias, y lo único que tenéis es que recordar un poquito los prototipos y yo os he ido comentando un poquito los que más se usan también, y si tomáis apuntes pues ahí lo vais a tener. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues os voy, como veo que queda tiempo, os lo iba a subir, pero os voy a poner un vídeo para que recordéis un poco la fisiología de la unión neuromuscular, que os va a ayudar a tener más visualizado pues cómo se genera toda la contracción muscular. Si encuentro algún vídeo que sea cortito de estos en plan cápsula, también os mandaré un poco cómo se contrae el músculo estriado, toda la actividad actina, miosina y demás. Pero vamos, como no es competencia de esta clase, pues no he querido meter más ideas, porque sobre todo lo que quiero es que os quede muy claro cómo trabajan los bloqueantes neuromusculares y cómo podemos manipular la acetilcolina a nivel de placa motora.
A ver, voy a buscaros ese vídeo. Muy bien. En la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre la unión neuromuscular. La base pues de todo esto va a ser la transmisión sináptica. Podemos decir pues que la transmisión sináptica es el proceso principal a través del cual las señales eléctricas se transfieren pues de una célula a otra, sea entre dos neuronas o entre una neurona y una célula muscular, que es lo que se va a tratar la clase de hoy. Los clásicos describen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Sin embargo, actualmente se conocen más. Pero solo nos vamos a enfocar en las sinapsis químicas, que son las que nos interesan porque más adelante en otro video vamos a tratar sobre la contracción del músculo esquelético. Pues bien, hablando un poco sobre sinapsis químicas, viendo la imagen de acá abajo. Las sinapsis químicas, esta se da pues, o ocurre cuando la corriente eléctrica pasa de una célula a otra a través de unos canales iónicos especializados conocidos como uniones intercelulares, como es el caso pues, de los cardiomiocitos o de las células del músculo liso que actúan como sincitio. Sin embargo, tenemos el otro caso, que van a ser las sinapsis químicas, que esta de aquí pues depende de la liberación de un neurotransmisor por parte de la neurona que va a estimular a la célula postsináptica. En este caso, la célula postsináptica va a ser la fibra muscular. Hablando un poco sobre neurotransmisores, quizás ya los han de haber escuchado cuando vieron neuroanatomía. El neurotransmisor principal que va a causar la contracción del músculo esquelético va a ser la acetilcolina. Esto no significa que la acetilcolina es el único neurotransmisor que existe. Podemos mencionar también a la adrenalina, a la noradrenalina, a la dopamina, a la serotonina, al glutamato, al GABA, al óxido nítrico, a la histamina. Sí, tenemos un sinnúmero de neurotransmisores, pero va a ser la acetilcolina la responsable de la contracción del músculo esquelético. Ahora, pues bien, cuando una neurona motora, ¿sí?, sinapta con una fibra de músculo esquelético, forma algo que se lo conoce como la placa motora terminal o unión neuromuscular. A continuación vamos a ver ahora la ultraestructura de la unión neuromuscular. Pues bien, esta placa motora terminal o unión mioneural va a estar formada por dos elementos. Primero, tenemos a la terminal nerviosa mielinizada. Esto es importante, es una terminación nerviosa mielinizada. Y por otro lado, pues tenemos a una invaginación del sarcolema, que le pertenece a la célula muscular. El sarcolema pues corresponde a la membrana plasmática de la célula muscular estriada. Mucho ojo con ese detalle. Hablando entonces primero sobre esta célula muscular, ¿sí? Esta célula muscular pues presenta una invaginación, el sarcolema presenta una invaginación, toda esta invaginación gigante es lo que se conoce como la gotiera o valle sináptico. Esta gotiera o valle sináptico presenta múltiples depresiones y repliegues, que se los conocen pues como hendiduras y crestas subneurales. Las hendiduras son las depresiones y los repliegues son las crestas subneurales, ¿sí? Mucho con ese detalle. La función de estas hendiduras y crestas subneurales van a ser poder ampliar la superficie y una mayor cantidad de receptores de acetilcolina. El espacio comprendido entre la célula muscular y la terminación nerviosa, todo este espacio de aquí en blanco, es lo que se conoce como el espacio sináptico. Algunos libros lo denominan hendidura sináptica, pero para no confundirnos con las hendiduras subneurales, en este vídeo únicamente las vamos a llamar espacio sináptico.
Ahora, en cuanto a la terminación nerviosa, les mencioné que la terminación nerviosa va a estar mielinizada, es decir, que va a estar cubierta por una célula de Schwann. Sí, esta terminación nerviosa pues presenta varias dilataciones conocidos como botones sinápticos. Dentro de estos botones sinápticos, es decir, en el citoplasma de la neurona, vamos a encontrar múltiples mitocondrias y un sinnúmero de vesículas, cerca de 300.000 vesículas que van a estar cargadas de acetilcolina. Esto pues en cuanto a la ultraestructura. Hablemos ahora sobre la transmisión sináptica. El proceso de la transmisión sináptica por vía química pues, comprende 3 pasos principalmente: síntesis y secreción de acetilcolina, despolarización de la célula postsináptica y la degradación de la acetilcolina por parte de la acetilcolina esterasa. A continuación vamos a ver estos pasos descritos con lujo de detalle. Comencemos hablando entonces de la síntesis y de la secreción. Sí, la acetilcolina va a estar formada por 2 porciones, la acetilcolina A y la colina. Ahora, ¿de dónde vienen estas 2 sustancias? Primero, la acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es una molécula resultante de varias vías metabólicas, como lo es la descarboxilación oxidativa del piruvato y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Es decir, que en ambas vías metabólicas, como resultado aparte de ATP, nosotros vamos a poder encontrar la acetilcoenzima A. Por el otro lado tenemos a la colina. Sí, mucho ojo con este detalle. Esta acetilcoenzima A, todo este proceso se lleva dentro de la mitocondria de la neurona. Es decir, que la acetilcoenzima A es una molécula que puede ser producida por la neurona. Sin embargo, con la colina es otra historia. La colina es una molécula que no puede ser producida por la neurona. De esta manera, pues, se necesita importar colina. Es decir, se necesita trasladar colina desde el medio externo hacia el medio interno a través de una proteína transportadora, o mejor dicho, un cotransportador de sodio-colina. Y así es como la colina pues ingresa al interior de la célula. Una vez dentro del citoplasma, ambas moléculas, el acetilcoenzima A y la colina, se unen por acción de una enzima conocido como la colina acetiltransferasa. Si por acción de esta enzima, aquí la tenemos, la colina acetiltransferasa, vamos a obtener nuestra molécula de acetilcolina, liberando pues el enlace que tenía el acetil a la coenzima A. Sí, esta es la reacción que se da. Acetilcoenzima A más colina, por acción de la colina acetiltransferasa, obtenemos acetilcolina más coenzima A. Una vez que obtenemos esta acetilcolina va a ser empaquetada en unas vesículas que son producidas por el aparato de Golgi. Aproximadamente, dentro de una vesícula existen alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina. Mucho ojo con estos detalles. Vamos ahora pues a hablar sobre la secreción. Esta parte de aquí es importante. Cuando un impulso nervioso llega a la unión neuromuscular, se liberan alrededor de 125 vesículas de acetilcolina hacia el espacio sináptico. Ahora veamos cómo es que se produce esta liberación. Primero que todo, como ya lo mencioné, existe un cambio en el potencial de la membrana. Este cambio en el potencial de la membrana hará que los canales de sodio regulados por voltaje se abran, dejando pasar al sodio desde el extracelular hacia el intracelular. Una vez que el sodio se encuentra en su interior, pues la célula se despolariza por completo. Una vez que se ha despolarizado, este es el segundo paso. El primer paso es el impulso nervioso con la apertura de los canales del sodio. El segundo paso, una vez que la célula se ha despolarizado, ahora se abren los canales de calcio regulados por voltaje, permitiendo pues que el calcio ingrese hacia el espacio intracelular. Mucho ojo con lo que voy a decir ahora. El calcio se concentra cerca de la membrana plasmática, formando unas estructuras que se conocen como barras densas o sitios activos, que son muy importantes. El calcio es una molécula importantísima para que se pueda liberar la acetilcolina. Ya les voy a explicar por qué. Una vez que el calcio intracelular aumenta, ¿sí? Esto va a producir los siguientes efectos. Primero, las vesículas sinápticas que se encuentran en un inicio pegadas al citoesqueleto por parte de una proteína conocida como sinapsina, ¿sí? Es decir, que esta sinapsina mantiene pegada a la vesícula del citoesqueleto, el calcio lo que va a hacer es fosforilar a la sinapsina para que la vesícula pueda ser liberada. Entonces ya tenemos a nuestra vesícula libre en el citosol. Ahora necesitamos que se aproxime hacia la membrana plasmática. ¿Cómo lo hace? De nuevo, el calcio. El calcio va a actuar sobre un grupo de proteínas conocidas como las SNAR. Tenemos una V-SNAR, que es la SNAR de la vesícula, y tenemos en cambio unas T-SNAR, que son las SNAR de la membrana plasmática.
Estas SNART, la SNART-B, la SNART-T y la sinaptogamina, estas 3 proteínas van a actuar por acción del calcio y van a atraer la vesícula hacia la membrana plasmática. Y pues una vez que la vesícula se ha fusionado con la membrana plasmática, va a liberar las moléculas de acetilcolina hacia el espacio sináptico para que se puedan unir a sus receptores de acetilcolina que se encuentran en toda la superficie de la célula muscular. Esto nos lleva al siguiente paso. Tenemos ahora la despolarización de la membrana. Sobre las crestas y hendiduras subneurales, pues vamos a poder nosotros encontrar al receptor de acetilcolina, que es el que estamos viendo aquí en la imagen. Este receptor de acetilcolina tiene un peso aproximado de 275 kilodalton y va a estar formado por 5 subunidades. ¿Sí? 2 subunidades alfa, importantísimas, porque en estas subunidades alfa es donde se van a unir las 2 moléculas de acetilcolina. El receptor de acetilcolina necesita de 2 moléculas para poder activarse. Tiene también una subunidad beta, una subunidad gamma, y también tenemos pues una subunidad delta y tenemos una subunidad epsilon. En el feto existe una subunidad gamma, pero en el adulto la gamma es reemplazada por la subunidad epsilon. Mucho ojo con ese detalle. Y pues bien, una vez que la acetilcolina se ha unido a su receptor, da paso a los iones de sodio para que puedan ingresar a la célula muscular y de esta manera pues se puedan despolarizar y alcanzar una carga positiva de más 50 o más 75 milivoltios. Esa es la carga con la que se despolariza la célula muscular. Más 50 o más 75 milivoltios. Finalmente, pues tenemos ahora a la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina, una vez que ha sido utilizada por sus receptores, debe de irse, ¿no? Caso contrario, pues la fibra muscular va a estar constantemente excitada y puede alcanzar incluso espasmos musculares o la tetanización. Entonces, la acetilcolina se elimina rápidamente mediante 2 medios. El primero y el más importante es la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se encuentra en la membrana prosináptica. Lo que va a hacer la acetilcolinesterasa es separar la acetilcolina en acetato y en colina. Por su lado, el acetato pues abandona el espacio sináptico, pero la colina es reciclada. La colina tiene que reingresar de nuevo a la neurona porque les dije que la colina no podía ser producida dentro de la neurona. Así que regresa a la neurona a través de un cotransportador, acá también lo podemos observar, sí, regresa a través de un cotransportador de sodio-colina. Y el otro medio pues es que la acetilcolina abandona el espacio sináptico y de esta manera pues no está en contacto con ningún receptor de la célula muscular. Y finalmente, un detalle importante que me olvidé de mencionar es que aparte de la colina, que también es reciclada, las vesículas también pueden ser recicladas. Las vesículas sinápticas están rodeadas por una proteína elástica conocido como clatrina. ¿Sí? Aquí la podemos observar. Esta clatrina hace que la vesícula pueda recuperar su forma y se pueda interiorizar de nuevo para que esté lista para llenarse de acetilcolina de nuevo. ¿Sí? Es la clatrina, la molécula que ayuda a reciclar las vesículas sinápticas. Vamos ahora al siguiente paso, a los fármacos y a las patologías relacionadas con todo este tema de la acetilcolina. Como siempre he dicho, y como siempre se dirá, la fisiología es la base de la medicina, y entenderla pues nos facilitará el conocimiento de los mecanismos de acción de estos fármacos. En primer lugar tenemos a los fármacos similares a la acetilcolina, como lo son la metacolina, el carbacol y la nicotina, que actúan a nivel de la placa motora terminal, si tienen una función similar a la acetilcolina, pero con la diferencia de que estos no pueden ser eliminados por la acetilcolinesterasa. De esta manera podemos decir que estos fármacos de aquí tienen una acción más prolongada en comparación con la acetilcolina. Luego tenemos a los fármacos que inactivan a la acetilcolinesterasa. Tenemos a la neostigmina, fisiostigmina, piriostigmina y el fluorofosfato de disopropilo. Estas enzimas aquí pues van a actuar sobre la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, con cada impulso nervioso, como no existe acetilcolinesterasa, con cada impulso nervioso se va a concentrar una mayor cantidad de acetilcolina, que va a estimular repetitivamente a la fibra muscular, pudiendo alcanzar incluso espasmos musculares y causar la muerte, por ejemplo, por un espasmo laríngeo, que se cierran las cuerdas vocales. Ahora tenemos, por otro lado, tenemos a los fármacos que bloquean la transmisión neuromuscular. Tenemos a los fármacos curariformes, el curare, y tenemos a la toxina botulínica.
Por un lado, pues, el curare compite contra la acetilcolina para unirse con los receptores de acetilcolina. Entonces, si el curare ocupa el receptor de acetilcolina, ese receptor ya no sirve para que pueda ingresar sodio. Por el otro lado, tenemos a la toxina botulínica. En cambio, actúa sobre las proteínas SNAR que impiden la movilización de la vesícula sináptica hacia la membrana plasmática. En las enfermedades, no voy a entrar en lujo de detalle por si acaso, simplemente voy a hablar un pequeño tema para que puedan utilizar el conocimiento acá. Entonces, la miastenia gravis la podemos definir como una enfermedad intensa, a veces letal, en la que el músculo estriado se encuentra debilitado y se cansa con facilidad. La base fisiopatológica de esta es que existen anticuerpos que destruyen los receptores de acetilcolina. ¿Sí? ¿Cuál va a ser una posible cura? ¿Sí? Aunque no existe cura, pero un posible tratamiento para esta miastenia gravis. Como no existen muchos receptores de acetilcolina, lo que se puede hacer es aumentar la cantidad de acetilcolina. ¿Cómo la podemos compensar? Pues existen fármacos que inhiben la colinesterasa. Como ya lo mencioné, tenemos a la piridostigmina y a la fisiostigmina. De esta manera, como no existe acetilcolinesterasa, podemos compensar la falta de receptores con un aumento del neurotransmisor. Y por otro lado, pues tenemos a Lytton-Lambert, que es un trastorno muscular que ataca a los canales de calcio activados por voltaje. Recuerden que el calcio es una molécula importante para que se puedan liberar las vesículas. Y como no existe calcio, no se pueden liberar las vesículas y no se da la contracción muscular. Finalmente, pues les quiero decir, chicos, que la sinapsis química es una sinapsis inherentemente unidireccional. Es decir, pues que la membrana presináptica libera un neurotransmisor hacia la membrana postsináptica, que es la que contiene los receptores indicados para poder reconocer al neurotransmisor que ha sido secretado. Sin embargo, existen casos como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central, donde la membrana postsináptica de la neurona es capaz de producir neurotransmisores en sentido retrógrado, ¿sí? Como es el caso pues del óxido nítrico. El óxido nítrico a nivel de las neuronas del sistema nervioso central difunde en sentido retrógrado y de alguna manera modula, ya sea potenciando o inhibiendo la liberación del neurotransmisor. De este modo, pues podemos decir que las sinapsis químicas deberían considerarse estrictamente unidireccionales en cuanto compete a la propagación de la señal, pero esta propagación de la señal va a estar condicionada por una comunicación química bidireccional entre las dos células que se encuentran interactuando. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, espero que con esto os haya quedado un poquito más claro todo el tema de la neurotransmisión. Así que si no hay más dudas, pues damos por cerrada la clase. Sí os ha quedado claro cómo trabajan los bloqueantes, tanto los despolarizantes como los no despolarizantes. Esto es lo importante a nivel de relajantes musculares, ¿eh? Es lo que en esta clase, o sea, lo que va a caer sobre todo en el examen, porque un poco lo que os he puesto es fisiología, pero es que la fisiología es fundamental. Entonces, en este vídeo yo creo que había un resumen bastante bien hecho. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada? ¿Estáis ahí? Bueno. Sí, aquí estamos, doctora. Vale. Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, ahí tenéis el Guzmán, ahí tenéis el Velázquez. Poneros, porque ya tenemos que empezar a pensar en otro examen para que no se acumule demasiado. Y bueno, que paséis buenos muertos y bueno, disfrutéis con la familia. Venga, nos vemos. Doctora, disculpe. Sí. El día 2, que es día martes. Es fiesta, sí. No os voy a dar clase porque es después de muertos, imagino que iréis a vuestros pueblos. Sí, entonces la veríamos ya hasta el miércoles, ¿verdad? Hasta el miércoles, sí. Muy y bien, lo único, gracias. a ver si es que yo tengo ahí el jueves unas historias, no sé si ya estáis es que en vuestros jueves ya tenéis los laboratorios o cómo va el asunto, Sí, es que no lo ya sé. A partir del día 1 ya vamos a tomar los laboratorios, pero son por semanas. Porque ya sé que se van a activar todos estos temas. Sí.
Bueno, pues entonces qué mal, porque a mí me venía muy bien esto de poder cambiar un poquito el tema. Pero vamos, nos vemos entonces el miércoles que viene. Venga, que disfrutéis y que trabajéis también un poquito. Hasta luego. Gracias, hasta luego.